Ingeniero, buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad, mi grupo hará una pequeña exposición sobre la adición de enmiendas y fertilizantes. Nuestro grupo está integrado por los siguientes compañeros: Eloisa Villena Jordi Rodrigo, Palomino Guamantalía, Paravecino Valdés Angie y Rosa Cárdenas Helen. Empezaremos dando una pequeña introducción. Bien, las prácticas agronómicas son todas las acciones que se toman durante el ciclo de producción y procesamiento para así poder asegurar la calidad e inocuidad del producto, el bienestar labor, social y animal, y la protección de la salud humana y del ambiente. Las enmiendas, ¿qué son? Bueno, las enmiendas en suelos contaminados son aplicadas, ¿no?, para poder disminuir así la solubilidad y la biodisponibilidad de los nutrientes y microelementos en los suelos. Las enmiendas más comúnmente utilizadas a tal efecto son materiales, calizos, fosfatos, óxido de hierro y magnesio, materiales orgánicos, etc. ¿Qué son los fertilizantes? Bueno, los fertilizantes son sustancias en nutrientes que se utilizan para poder mejorar así las características del suelo para un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas. Dentro de los beneficios de uso de fertilizantes en la agricultura encontramos que proveen los nutrientes que le hacen falta, ¿no?, a la tierra o a los sustratos. Y bueno, así mejoran el rendimiento de los cultivos y permiten tener una mayor producción agrícola. La fertilidad de un suelo se refiere a la capacidad del mismo de suministrar los elementos nutritivos que son necesarios para el desarrollo de las plantas. Se conoce como nutrición al proceso biológico en el que los organismos asimilan los nutrientes necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. Los nutrientes son los elementos o compuestos químicos necesarios para el desarrollo de un ser vivo. Para mantener la fertilidad del suelo a un nivel adecuado para las plantas, es preciso que se repongan los nutrientes que se pierden. Esta reposición puede hacerse de forma natural a través de la descomposición de la materia orgánica o de forma artificial aportando nutrientes con fertilizantes. Un fertilizante viene a ser una mezcla química, natural o sintética que es utilizada para enriquecer el suelo con nutrientes y favorecer el crecimiento vegetal. Las enmiendas son prácticas agroquímicas, estas utilizadas para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, con el objetivo de obtener mayores rendimientos en los cultivos. Es importante también hablar sobre la calidad del suelo. Las propiedades de los suelos varían naturalmente a través del tiempo por factores que determinan su formación, como la precipitación, el material de origen, los organismos que lo habitan y las actividades antropogénicas. Dichos cambios sobre el suelo se producen de forma prácticamente continua y a lo largo del tiempo de manera imparable. Todo ello hace que los estudios que se llevan a cabo sobre los suelos sean en exceso complicados debido a que estamos hablando de una matriz sumamente compleja formada por una parte viva y en constante movimiento, además de otra parte más mineral que se mueve mucho más lento, pero ambas partes tienen una sola medida, ya sea biológica, física o química, que sea útil para determinar el estatus de un suelo, pudiendo a partir de dicha medida decidir cuál sería su salud y calidad. ¿Por qué son importantes la fertilización y enmiendas? Desde un punto de vista económico de la producción agrícola, pecuaria o forestal, sin una adecuada disponibilidad de nutrientes, las plantas y animales no producen de acuerdo a su potencial genético. El logro de una producción rentable pasa por un manejo adecuado de fertilidad del suelo, esto asegurando una adecuada disponibilidad de nutrientes para las plantas. Cada cultivo en particular va a necesitar cantidades específicas de nutrientes. Además, la cantidad de nutrientes necesarias va a depender también en gran parte del rendimiento obtenido o esperado del cultivo. En un mismo tipo de cultivo, las diferentes variedades también tienen diferentes requerimientos de nutrientes y su respuesta a los fertilizantes. Una variedad local no va a tener la misma respuesta a los fertilizantes como una variedad mejorada. Las plantas son como las personas, una dieta equilibrada es necesaria y no es suficiente comer excesivamente de una clase de alimento. Si la dieta es desequilibrada, los seres humanos eventualmente se van a enfermar. Tipos de fertilizantes y enmiendas.
Los fertilizantes son productos orgánicos o inorgánicos que contienen al menos uno o más nutrientes que las plantas necesitan para su desarrollo. La distribución del fertilizante se puede realizar manualmente mediante máquinas abonadoras o a través del sistema de riego, como la fertirrigación. En cualquiera de los casos anteriores, la aplicación se puede hacer sobre todo el terreno o solo sobre la parte del mismo, a la cual se le llama fertilización localizada. Características de los fertilizantes y enmiendas. Estos se clasifican en dos, están en estado sólido o líquido. En el estado sólido pueden ser a través de polvo, cristalinos, granulado o perlados. Y en estado líquido tenemos a la absorción radicular y a la absorción foliar. Propiedades químicas que poseen algunos de los fertilizantes, ¿no? Podríamos tener la solubilidad. Por ejemplo, el nitrógeno y el potasio en agua o en otros compuestos son muy solubles. La reacción del fertilizante en el suelo puede ser ácido-básica en función del efecto que tenga el fertilizante sobre el pH del suelo. Y por último, la higroscopicidad. Esta es una propiedad de un fertilizante en el cual absorbe humedad del ambiente y se mide como el valor de la humedad relativa a partir del cual el fertilizante empieza a absorber, ¿no?, agua. En general, esto proporciona solubilidad al fertilizante. Aplicaciones biotecnológicas para la recuperación de suelos degradados en ambientes mediterráneos, esto por la incorporación de enmiendas orgánicas. Se puede aprovechar mucho el hecho de tener que introducir materia orgánica al suelo con la necesidad de incorporar biomasa microbiana a los suelos degradados. Están necesitados los que están tan necesitados de ellos, ¿no?, con un objetivo de que se podría reactivar todos los procesos llevados a cabo por los microorganismos. Deberíamos de buscar biotecnologías que permiten adicionar al suelo bioenmiendas, capaces de aportar los beneficios de la materia orgánica, además de servir como inóculo de biomasa microbiana para el suelo. Pues hasta ahora el aporte de la materia orgánica a los suelos sometidos a cultivos se viene realizando, ¿no?, por medios de estiércol y turbas. Bueno, se podría decir que hoy en día se puede promover diversos residuos orgánicos en los que se puede tener los estiércoles, así como de origen urbano, y entre ellos los de los lodos, ¿no?, generados en los tratamientos de aguas residuales, e incluso la fracción orgánica de residuos domésticos junto a otros residuos orgánicos procedentes de la agricultura. Se tienen diversos tipos de residuos, tales como primero vendrían a ser residuos agrícolas. Tienen un uso sumamente válido, siendo lo más destacable su utilización en la alimentación animal, producción de alcoholes y aceites. Bueno, luego vendrían a ser los residuos forestales, que han constituido durante muchos años la fuente energética más importante. Y finalmente los residuos ganaderos, que están formados por una gran variedad de materias orgánicas sólidas y líquidas, en los que se incluyen compuestos procedentes de digestión y actividad biológica del animal, ¿no?, restos de su alimentación y otros materiales arrastrados por las aguas de la vaca. Impacto ambiental derivado de reciclaje en el suelo de los residuos orgánicos como enmiendas. Sabemos que la enmienda orgánica tiene lo que es la materia orgánica y sustratos biodegradables. Esto puede mejorar las propiedades físicas del suelo, el mejor desarrollo vegetal y el desarrollo de las actividades microbianas, pero también reciclaje de estos materiales en el suelo puede provocar un impacto ambiental negativo si no se emplean de manera adecuada, debido a la presencia de estos compuestos tóxicos. Principalmente cabe destacar el mal olor, el aporte de metales pesados, los microorganismos patógenos y el exceso de nutrientes y la deficiencia o demanda de los mismos, y también la salinidad. Metales pesados. Esto puede formar parte de la composición de los residuos sólidos, principalmente en los lodos. Bueno, esto cumple una función sobre todo en la procedencia y el origen de ellos mismos. La importancia que tiene es a la hora de evaluar las posibilidades de la utilización de estos residuos. Viene dada por su posible acumulación en el suelo y la absorción, el almacenamiento y el tejido de las plantas, quedando así incluidas en la cadena alimenticia de los animales y el ser humano. Luego siguen los microorganismos patógenos. Bueno, desde un punto de vista agrícola, esto es un factor muy importante a tener en cuenta, puesto que esto es interesante conocer la cantidad de los microorganismos y la capacidad de supervivencia.
aunque con el fin de prever los posibles contaminantes por ingestión de parte comestible de plantas que hayan podido estar en contacto con los lodos. La supervivencia de este suelo patógeno es muy variable, puesto que ya desde pocos días varía en años. Sustancias tóxicas, son aquellos compuestos orgánicos tales como los hidrocarburos aromáticos, policíclicos, los bifenilos, policlorados, los pesticidas fosforados, los fenoles y otros compuestos orgánicos que deban ser considerados como tóxicos. Luego, la demanda o exceso de nutrientes. Esta aplicación de algunos residuos orgánicos al suelo puede producir una competencia por determinados nutrientes entre los microorganismos y las plantas, además de una posible lixiviación de nitratos hacia los acuíferos. Luego sigue la salinidad. Estos residuos urbanos, especialmente si han sido compostados, pueden presentar un elevado contenido de sales, lo cual puede influir negativamente sobre el sistema del suelo-planta. Al ser utilizado como enmiendas del suelo, esta puede disminuir la capacidad de la germinación de las semillas y puede inhibir el crecimiento de plantas y empeorar la estructura del suelo. Es por ello, cuando estos productos se aplican en el suelo, la problemática de la salinidad que introducen en el mismo debe ser considerada y tenida en cuenta para así poder estimar la dosis de aplicación. En conclusión, podemos decir que la fertilidad de un suelo se refiere más que todo a la capacidad del mismo de suministrar los elementos nutritivos necesarios para el desarrollo de las plantas. Y se conoce, como nutrición al proceso biológico en que los organismos asimilan los nutrientes necesarios para el funcionamiento, crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. Los nutrientes son elementos o compuestos químicos necesarios para el desarrollo de un ser vivo. Y también podemos decir que para mantener la fertilidad del suelo a un nivel adecuado por las plantas es preciso que se repongan los nutrientes que se pierden. Y esta reposición puede hacerse en forma natural o de forma artificial. Y por último decimos que un fertilizante es una mezcla química, natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo con nutrientes y favorecer el crecimiento vegetal. Gracias.